Mi nombre es Andrés Ricardo Carvajal Castro, soy comunicador social, pedagogo, gestor cultural y afortunadamente escritor. Lo descubrí a temprana edad, le tengo que agradecer a mi tío Germán Castro Blanco, dramaturgo, ahorita está radicado en Bucaramanga. Él tenía una biblioteca y él constantemente me pasaba libros de Oscar Wilde, de mitología, y gracias a esas primeras lecturas yo todavía conservo uno de los 2 cuentos que escribí pues, a esa temprana edad, a los 8 años. Seguí redactando hasta que, digamos, me detuve un poco porque estaba llegando a lugares comunes. A los 17 años retomo y pues ya continúa el proceso de lo que es mi carrera, ganando un concurso de cuento a los 21 años, el concurso del Bicentenario, publicando mi libro en el 2019 y recientemente ganando la convocatoria de estímulos de la alcaldía. Nunca guardé el primero, no, obviamente no lo redacté en computador porque estamos hablando de los años 90. Yo me acuerdo que se llamaba Pensando en Amigos, obviamente era un cuento infantil, y pues se basaba bastante en las lecturas que yo tenía de un libro que yo me acuerdo que se llama 365 cuentos ilustrados, es un libro muy bello de pasta dura. El otro, no recuerdo el título, pero recuerdo que me había planteado una idea, porque mi libro favorito es el Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges y lo leí pues de niño y es un bestiario. Yo recuerdo que había pues con mi mentalidad de niño y pues en esa época pues yo no tenía cómics ni nada pues como los jóvenes de ahora, decidí plantearme una historia con personajes de mitología, de distintas mitologías, donde al parecer pues unos habitantes como de un pueblo fantástico que tenían alas y todo, se habían decidido a vencer un montón de criaturas sin usar violencia. Me había planteado eso. Pues eso refleja el tipo de temas que me atraían en ese momento y que me siguen atrayendo, que son pues la fantasía, de cierta forma la mitología. Recuerdo eso de ese cuento y lo tengo guardado en mi biblioteca. Yo un día lo llegué a conocer en la fiesta del libro en el 2019, cuando él estaba lanzando el libro El amor de los enciclopedistas. Ahí lo conocí, me pareció chévere pues la temática y ahí es donde yo lo conocí y le dije, hey man, algún día podemos hablar sobre el libro. Y un día yo le propuse, porque yo creé el canal como forma educativo, un tema de cineforo para una materia, una lectiva más que todo de la universidad, y ahí es donde yo dije, no, yo lo quiero convertir en algo de cine. Y yo le dije a Andrés, ¿quiere estar en el canal? Yo no sabía que él sabía inglés, que él era bilingüe. Entonces él me dijo, no, man, yo le colaboro con la entrevista en inglés. Pues yo le traduzco. Actualmente es el traductor oficial de las entrevistas. Y pues el primer personaje que tuvimos es a Ari Lehmann, es el primer Jason Borges de la historia del cine. Entonces luego entrevistamos a Larry Thomas, el nazi de la sopa de Seinfeld, y ahí hemos entrevistado a gente importante. Por ejemplo, Andrés ha podido hablar con grandes escritores, Grant Worman, Mary Worman, los esposos Worman, que son los reyes de la ficción en el tema del libro, en el tema de la literatura estadounidense, y pues ha conocido a Osmar G y también a Solomon Powell, que es uno de los reyes del cine asiático y literatura en Tailandia. Él no solamente es escritor, él también le gusta mucho la parte audiovisual. Entonces yo diría que poder congregar varias artes, varias bellas artes, es lo que hace único a Andrés. No existe un personaje que se repita en estos cuentos. Intento que los cuentos tengan su autonomía, sus propios personajes. Lo que sí logré con este cuento, que se llama Memorias de la Gran Colombia, y que espero de pronto llevarlo a un formato más largo, no sé si una novela o un cuento un poco más extenso, porque son 18 páginas, logré al fin escribir con un personaje que se podría decir que soy yo, o sea, en primera persona, relatando
anécdotas y hechos que yo viví en Cúcuta en toda la década del 2000, pero obviamente con cierto toque pues de ficción. Pero no existe un personaje en mis textos que se repita. Cada uno de estos personajes vive sus obsesiones, porque el único tema que se repite es la obsesión. En todos mis cuentos siempre hay una obsesión, hay un personaje obsesionado con obtener algo y pues todos sabemos que las obsesiones no tienen finales felices. Él tiene la capacidad de utilizar figuras literarias en las que puede plasmar todo un mundo, ya sea fantasioso o distópico, donde el lector se puede adentrar en los relatos que pues él escribe. He vivido la pesadilla que han vivido todos los escritores, que es tener se puede decir como una especie de colapso literario. O sea, han existido momentos donde por más que tenga las historias o las ideas en mi mente, no logro redactarlas. De hecho, este cuento, Memorias de la Gran Colombia, quería redactarlo desde hace mucho tiempo y gracias no solo a esta convocatorias, sino al enfoque que le di, logré sacarlo. Digamos que han existido etapas. Yo me siento orgulloso de lo que escribí de niño. En la adolescencia, lamentablemente, por más que escribiera, me sentía estancado, sentía que me estaba repitiendo en esos temas de adolescente deprimido, pues que no llevan a ningún lado. Cuando retomé, acepto que pues al vivir las experiencias amorosas que yo viví entre mis 17 y los 24 años, todos estos cuentos se basaban de pronto en historias de amor, por así decirlo, pero en historias de amor de personajes obsesionados, o sea, no son cuentos románticos. Volví a tener como esa especie de colapso y al retomar la literatura tipo 2017, 2018, cuando me voy de la ciudad por 5 años, volvieron las obsesiones. Digamos que constantemente estoy escribiendo y es más por un impulso de redactar. Mi género literario, 100% el cuento. He escrito poesía también, no la he publicado, aunque aparezco en la antología de La sombra y el relámpago. En ese año era el poeta más joven, habían 2 poetas jóvenes, una mujer y mi persona de 18 años, pero no he tenido, digamos, la suerte de publicar poesía. Cuento, 100% cuento. Si se podrían enfocar en algún género, podría decirse que es el fantástico, pero me gustó algo que dijo un escritor que sé que estuvo acá, que es Fernando Chelle. Fernando Chelle fue la persona que hizo el prólogo de mi libro, El amor de los enciclopedistas. Y dice que mi tema sería, todos mis cuentos son basados de pronto en otras obras, digamos, pinturas, canciones. Entonces vendrían a ser como homenajes al arte en sí mismo. O sea, a mí me gusta inspirarme en el arte en sí. O sea, crearle otro capítulo, otro universo a temas que ya existen. Por eso me siento orgulloso de mi nuevo cuento, porque por fin escribí sobre esta ciudad, por fin escribí sobre mí. Uno se inspira en el libro de Andrés en muchas cosas. Por ejemplo, hay temáticas de terror que son de horror bastante y eso me ha servido a profundizar el canal. He buscado gente en la cual hace cine de terror, como Dante Tomaselli, que es el director de Torture Chamber. Él es un gran director italiano y pues obviamente como hablamos con uno de los actores prolíficos de él que se llama Ron Maikey. Ron Maikey es el policía de Viernes 13, la primera película. Lo entrevistamos, Dante vio la entrevista y dijo, oiga, páseme algo de Andrés, me gustaría. Yo le envié algunas temáticas, fotos, le traducí El amor de los enciclopedistas. Ese título del amor de los enciclopedistas lo cautivó a él, le dijo, no, yo le quiero regalar algo a Andrés. Y le regaló Torture Chamber y le regaló algunos póster firmados de su filmografía. Pues a mí me envió toda la filmografía, pero Andrés le envió una de sus favoritas y le dijo, Andrés, siga con esto. Pues yo pienso que él siempre fue una persona fiel a sí misma, a pesar de lo que los demás dijeran. Y eso es algo que lo convierte en una persona muy auténtica. Yo creo que todos deberíamos recordarlo en ese papel, no solo de escritor, sino también de un artista que aportó tanto a la cultura norte santanderiana y que poco a poco se ha ganado un espacio por él mismo en todo lo que tiene que ver con las bellas artes en Cúcuta. Tengo el reto de que sí tengo que escribir una novela y espero sea basada en este cuento. He redactado, sí, guiones, pero sí quiero hacerme un guión así hablándolo bien jalado y llevarlo a cabo.
quiero seguir publicando. O sea, el principal reto es no quedarme solo en este libro. Es duro tal vez por la cuestión monetaria, pero el principal reto, que yo creo que es el reto que tienen todos los gestores culturales acá, vivir de la cultura. Es difícil, pero sea como sea, lo he logrado. O sea, desde que yo renuncié a mi trabajo de periodista judicial, imagínense, he logrado, o sea, vivir de la cultura. Todos los trabajos que me han surgido, salvo uno que otro, han tenido que ver con la cultura y pues me siento orgulloso de vivir de eso. Es complicado, pero lo he logrado. El cielo lucía completamente despejado en la ciudad de los jardines caseros, como si algo fuera a ocurrir, una tormenta, un terremoto o un diluvio tal vez. En la soleada ciudadela donde no llovía torrencialmente desde hace un largo tiempo, en cada casa las mujeres vestían trajes con estampados floridos para hacer juego con las flores de sus huertas caseras. También adornaban sus cabellos con las mejores inflorescencias para celebrar su don de ser féminas. Sí representó a Cúcuta, a pesar de que yo era muy terco en querer no escribir, si se puede llamar de cierta manera eso, de manera regionalista. Pero cuando yo lancé el amor de los enciclopedistas, una persona en el público me increpó y me dijo, no, pero tus textos sí están hablando de Cúcuta, así no la menciones. Y le dije, bueno, dime por qué. Bueno, el primer cuento, que se llama Semillas Germinadas, me dijo, mira que tú estás hablando de una ciudad calurosa, que tú estás hablando de una ciudad donde, pues, digamos, las mujeres no tienen miedo de mostrar su exuberancia, su belleza. Tú estás hablando de casas con solares, con jardines, pues es Cúcuta. No estás mencionando la ciudad, pero estás dando referencias de una ciudad, pues, sí, tropical, del gótico tropical, se llama ese género. Y ojalá sí. Yo porque me empecinaba en negar que yo era una persona que no escribía sobre la ciudad, si sea como sea, las referencias que estaba dando son esas. De hecho hay un cuento ahí, el segundo cuento es basado en un hecho ocurrido en Cúcuta. Menciono sin hablar como tal de lo que ocurrió durante ese escándalo de la corrupción en una universidad acá, no diré nombres, que eso se hizo, pues eso le dio la vuelta en noticias en todo el país y yo menciono ese hecho. Pero en este nuevo cuento, yo hago mucha mención de este cuento nuevo porque pues espero sea publicado. En este sí hablo 100% de temas de la ciudad. Hablo de, pues para nadie es un secreto, de la violencia paramilitar que ocurrió acá, no tanto de los hornos, sino de los hechos, pues de cuando estudiantes universitarios fueron ajusticiados. Hablo de un hecho que me marcó muchísimo en mi adolescencia, cuando un amigo mío salió en la portada de un medio acá abrazando al papá después de que lo mataran. O sea, no tengo pelos, sin pelos en la lengua hablar de lo que fue la violencia paramilitar y de cómo nuestra generación, los noventeros, bueno, yo soy del 88, de cierta forma, gracias a lo que nos, pues no sé, visitar, yo digo lugares, de comprar películas, de leer libros, de todo eso, ignorábamos de pronto lo que ocurría a nuestro alrededor y cómo después, pues todo este ejercicio de la memoria nos lleva a decir, uy, sobrevivimos a una época, o sea, no sé, no entramos a bandas criminales, no matamos a nadie, viviendo una época durísima. Entonces me siento bien de al fin contribuir con un texto que sí habla de una realidad, enfocándome más en uno de mis escritores favoritos de esta ciudad, que es Manuel Valdivieso. Él hizo una novela que se llama Los hombres no van juntos al cine, y es una novela que habla sobre una relación amorosa entre un paramilitar y un estudiante de un colegio acá. Yo creo que para uno poder hablar de por qué él le apasiona la cultura, se puede ver en las acciones de la persona. Y él, poco a poco, en estos pocos años que llevo conociéndolo, ha sido una persona que se ha ido ganando el espacio y esos espacios los ha hecho visibilizando cosas que muchas veces las personas no conocen. Por ejemplo, los poetas de la región, algunas escenas underground de música, y eso es lo que lo convierte en algo muy enriquecedor, porque siempre ha creído en las cosas que él conoce y que ha querido transmitir para los demás. ¿Qué representa tener el libro en mis manos? Que no perdí el tiempo,
Ahí hay cuentos, está desde el cuento con el que gané el del Bicentenario, que se llama Ella, y que sigue siendo mi cuento favorito y que lo sigo leyendo en todos los encuentros, porque generalmente cuando hay encuentros de escritores acá son poetas, y yo respeto eso. He tenido debates con escritores porque me han dicho pues, que Cúcuta y Norte de Santander es una región de poetas, no se destaca en la prosa, y no, hay escritores de prosa increíbles, los que le mencioné, Manuel Iván, Manuel Valdivieso, incluso Jote Baraybar, y yo siempre leo un cuento, y es ese, es el más corto, y el último cuento ahí es del año 2019, incluso sentí que no perdí el tiempo, pero lo mejor es que ese libro representa una etapa de mi vida que ya quemé, que son los del, al menos todos los años 2010 para arriba, y que siento que eso me da las alas para seguir generándome otra etapa. Tener un libro en mano es mucho más porque la portada es una obra de Hernando Cruz, paz descanse. El amor de los enciclopedistas tiene no solo horror, el romanticismo, tiene tema de suspenso, más que todo son como versos en el cual uno aprende en la vida diaria. Pues aparte de que no solo pues, se ha desempeñado en conocer tanto del cine, en el tema de las traducciones, Andrés ha tenido la oportunidad de poder hablarse con gente que ha creado las películas, no solo aparte pues, de mí, también él ha podido entrevistar a actores, expertos en literatura, temas de medicina. Él ha explorado todos los campos, él ha explorado cualquier cosa de cualquier parte de los continentes del mundo. Falta es la Antártida, pero de todos los continentes lo hemos hablado, y Andrés conmigo hemos hecho más de 700 entrevistas. ¿Cuál es el personaje que más recuerdo? Es imposible hablar de uno, pero lo intentaré, porque yo siempre he hablado constantemente con John de cuál es la entrevista que más te ha impactado. He tenido la suerte de casi todos mis ídolos, porque tengo muchos, entrevistarlos no solo con John, sino con Rocombia. Pero el personaje, yo siempre lo he dicho que Norbert Weiser. Norbert Weiser tal vez no es muy conocido por el nombre, pero para mí es el actor más grande por carrera que ha estado en el canal. O sea, él estuvo en la lista de Schindler, él estuvo en Expreso de Medianoche, en Pollock, pero incluso ha hecho mucho cine B. Voy a contar una anécdota personal, porque para mí es lo más grande. Ese día fue una mezcla de sentimientos. Primero, yo no me las podía creer que estaba hablando con uno de mis actores favoritos. Él incluso aparece en The Team, en un montón de películas de culto. Una hoja de vida impecable, y teniendo en cuenta, y aquí después hablaré con Johnny, me corrige, que fue la última entrevista que él dio antes de retirarse de la actuación. Él ya está retirado en Alemania. Ese día fue... A mí siempre me pasan cosas agridulces cuando tienen que ver con mis libros. Cuando publiqué en La sombra y el relámpago, mi abuela estaba en el hospital. Cuando entrevisté a Norbert Weiser fue el día que yo me di cuenta que ella ya había contraído cáncer. Y está en esa mezcla de sentimientos, y yo se lo dije a Norbert. Y Norbert fue una persona muy noble, pero no me hable uno solo. Yo les puedo decir una lista de personajes de los que yo me siento orgulloso y que todavía no me las creo, pero hablemos de él. Lo que Andrés Carvajal me ha aportado a mi vida es muchas cosas en el tema de la traducción en inglés. Por ejemplo, hemos hecho infinidad de entrevistas y él lo ha hecho de una manera extraordinaria. Los mismos entrevistadores dicen: hombre, te felicito porque una persona que resume y traduce al mismo tiempo una entrevista de 30, una hora, lo hace mejor, y eso me ha aportado a mi vida para yo aprender también inglés. Mi proceso creativo no se basa en una hora en específico ni en un ritual, sino en dejar incubar, si se puede llamar así, la idea y llegar al impulso que me lleva a redactarla. Como te digo, este último cuento yo duré muchos años, muchísimos años. Siempre quise redactar sobre un tema. Pues para mí era importante hablar no solo del matoneo, sino sobre la doble moral en torno al matoneo escolar. Siempre existe una doble moral. Se habla como si fuera un tema reciente, como si nunca hubiera existido la violencia en los colegios desde tiempos inmemoriales. Yo maduré, reescribía, escribía, hasta que llegué al punto y dije: no, lo voy a redactar por este lado. Y es un tema fuerte, es la violencia sexual. Digamos que yo, a veces me ocurre algo que es lo que más amo hacer. Hay
hay una fórmula que se llama la escritura inmediata. ¿Qué es la escritura inmediata? Lo que te salga ahí. Tú después ya revisas comas, puntos y eso. Y varios cuentos, que incluso son mis favoritos, se han logrado así. Pero es porque tengo la idea así, no la puedo dejar morir. Incluso yo tengo una novela que es muy mala, pero yo me siento orgulloso de haberla hecho porque la idea me surgió en la madrugada. O sea, en la madrugada me ocurrió el punto de giro y yo no me paré y hice el punto de giro. Por eso yo recomiendo a los escritores siempre tengan un papel al lado. Si mi carrera finaliza ahora, me siento orgulloso por dejar una obra de cuento para, pues a veces, perdón la frase que decir, callar bocas, no tanto a la gente, sino a otros escritores que han dicho que Cúcuta solo hay poetas, ¿no? Dar un ejemplo de, mira, yo logré gestar una obra de cuentos, tengo escritos más cuentos, pero bueno, están estos publicados. Si mi carrera ahorita se acaba ahorita, me doy por bien servido porque logré publicar, logré homenajear, pues como digo, a dos personas, a Hernando y a Orlando, incluso a Fernando, a Cheye, pues sigue vivo, pero pues para mí es un honor que él haya hecho, pues, a ver, semejante escritor, que haga mi prólogo. También me siento bien porque he dejado obra en otros campos, tengo pues mis cortos y esperemos que eso perdure en el tiempo. Eso ya no lo decía yo, lo decían ustedes los lectores. Todo yacía expectante a los ojos de nosotros, los enciclopedistas, aunque no abundaban los sedientos de sabiduría en estos años neobarrocos. La lluvia omnipresente nunca tocó los textos. Al parecer, estos permanecían vírgenes desde hace largos periodos, eras y eras que pasaban como sus múltiples páginas. Aunque muchos de ellos aún olían a húmedo, eso sí, delicia increíble para aquel que pegara su nariz en ellos y oliera el embriagante aroma de la antigüedad.